Bien, entonces, como les dije, estamos en el capítulo 5 de Primera de Pedro, ya estamos en la despedida, pero esta despedida de Pedro trae, ¿verdad? Trae algunas situaciones que tenemos que abordar hoy. Dice así la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Uno diría que es una despedida sencilla, corta, sin mayores complicaciones, pero la verdad es que si nosotros nos ponemos a leer esta despedida cuidadosamente, nos vamos a encontrar que el apóstol Pedro toca un punto muy importante, y es que lo que tiene que ver con la verdadera gracia de Dios. Y yo mandé 3 preguntas y me llamó poderosamente la atención, hermanos, que los cristianos no logramos hacer la diferencia, todavía no está claro la diferencia entre lo que es la gracia de Dios y caer de la gracia de Dios y las caídas que los cristianos tienen o tenemos producto de nuestra vida como humanos que somos y producto de las carnalidades que un cristiano pudiera caer. Que no quisiéramos hablar de esto, no quisiéramos pensar que ningún cristiano va a caer en un pecado X, ¿verdad? Pero sabemos que es así. A diario tenemos que estar tratando con cristianos que por una o por otra razón han caído en algún pecado. Llámese como se llame, puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser algún problema con el alcoholismo, y entonces tenemos que tratar con esos cristianos y ayudarlos a lo que nosotros le llamamos a restaurarse. Pero no logramos hacer la diferencia entre lo que es caer de la gracia de Dios y lo que son las caídas normales. Tenemos que comenzar por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre caer de la gracia y las caídas que pudiéramos tener como cristianos en nuestra vida, valga la redundancia, como creyentes? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo caer de la gracia que las caídas que podamos tener? No, no es lo mismo. Y hoy lo vamos a demostrar que no es lo mismo. Hice las preguntas antes de la enseñanza para poder tener una radiografía de cómo entienden los cristianos caer de la gracia. Y por las respuestas que recibí, las cuales agradezco muchísimo porque sin esas respuestas no pudiera tener yo un punto de partida. Por esas respuestas me di cuenta que tenemos que especificar bien claro qué es caer de la gracia y qué son las caídas que podamos tener como cristianos. Como por ejemplo cuando el apóstol dice, el que esté firme mire que no caiga. Entonces vamos a estar enseñando sobre eso. Pero tenemos una despedida del apóstol Pedro diciendo, por conducto de Silvano. Ese por conducto lo que está diciendo es por medio de Silvano, y Silvano es el mismo Silas. Silvano es la persona que le servía al apóstol Pedro como amanuense, como escriba. Es probable que Pedro, por alguna razón que no sabemos, él no escribía toda la carta entera. Tal vez por edad, tal vez por algún problema de escritura, qué sé yo. Esa parte no la sabemos. Lo cierto del caso es que él tenía por decirlo así, su secretario, que en este caso dice que es Silvano. Y creemos que este Silvano es el mismo Silas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, por conducto de Silvano, es que él escribe. Si usted ve el versículo 12, por conducto de Silvano, y más abajo dice, vamos a ver, ¿dónde es que dice?
por conducto de Silvano os he escrito brevemente. O sea, Silvano era como la persona encargada de redactar lo que Pedro le dictara. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, evidentemente era un hombre de mucha confianza del apóstol, ¿verdad? Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Amonestándoos, esta amonestación aquí tiene que ver con exhortación. Recuerde que Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban perseguidos, cristianos que estaban siendo todas las cosas que pudieron haber pasado a los cristianos. Perdían sus propiedades, los perseguían políticamente el gobierno de Roma. A veces los mismos judíos acusaban a los cristianos y los metían en problemas para que el imperio romano les hiciera algún tipo de castigo, qué sé yo. Entonces, estas personas, estos cristianos a los que Pedro les escribe, Pedro los está exhortando. En un sentido, recuerden que la palabra exhortación puede tener varios matices. Usted puede exhortar a alguien corrigiéndolo, usted puede exhortar a alguien animándolo, y hay otra forma de entender la exhortación que ahorita no la recuerdo, pero esas dos. Usted puede exhortar a alguien animándolo o corrigiéndolo. En este caso, dice que él escribe a los hermanos, ¿verdad? A los que les está escribiendo, amonestando, dice Reina Valera. Eso es exhortándolos. Bueno, a que corrijan, a que mejoren. También tiene que ver con ánimo, porque eran creyentes que estaban pasando por situaciones complicadas. Ya les digo, persecución, muerte, incluso muchos cristianos les arrebataron su vida. Entonces él le dice, yo les he escrito a ustedes amonestándoos y testificando. Este testificando es como atestiguar, como quien atestigua, esto que digo es cierto. Eso es testificar. Atestiguar, soy testigo, fui testigo de que esto que les estoy diciendo, esto que les acaba de escribir por medio de Silvano, es la verdadera gracia de Dios. Es impresionante ver cómo el apóstol les dice, lo que yo les estoy diciendo a ustedes es la verdadera gracia de Dios. Pueden haber muchas personas que andan predicando por ahí una gracia, como si podemos parafrasear un poquito lo que Pedro les está diciendo. Pueden haber muchas teorías sobre salvación. En los tiempos de Pedro ya había mucha filosofía y muchas cosas por ahí que se movían, pero Pedro les dice que lo que yo les he escrito a ustedes es la verdadera gracia. La verdadera gracia de Dios. La gracia que proviene de Dios, yo se las he testificado a ustedes, les he hablado de la verdadera gracia de Dios. Entonces, claro, cuando estas personas leen esto, leen estas cartas, dicen, sí, definitivamente estamos en el camino correcto. Porque aquí Pedro nos está diciendo que él nos testifica que lo que nos ha testificado es la verdadera gracia de Dios. No es una gracia por ahí cualquiera, no, es la verdadera gracia de Dios. Y esto a mí me llena de un gran gozo, porque esa gracia de Dios es la que nos alcanzó a nosotros. Esa gracia de Dios es la que nosotros predicamos. Y es la que usted, amado amigo y amiga que me escucha, cristiano, los que me escuchan a través del WhatsApp, esa es la gracia que nos alcanzó a nosotros. Y Pedro testifica que esta gracia de la que estamos hablando es la verdadera gracia de Dios. Y usted me preguntará, ¿y qué es eso que es la verdadera gracia? ¿Qué es gracia? Yo creo que yo he tenido conflicto con algunos términos de la Biblia porque yo quiero entenderlos de una manera muy sistemática. Pero la palabra gracia es una palabra que no se puede entender de una manera tan cuadrada. Yo he podido entender la palabra gracia porque el apóstol Pedro dice que estamos en la verdadera gracia. Y si usted toma un diccionario y busca qué significa gracia, generalmente lo que dice es bondad inmerecida, favor inmerecido.
de Dios, porque proviene de Dios. La gracia proviene de Dios. Entonces yo le explico a los hermanos que la gracia es, yo lo he explicado de dos maneras. Hoy se me ocurrió una más. La gracia de Dios es como un paquete. Los que tenemos conocimiento de computación sabemos lo que es el paquete de Office. En el paquete de Office viene Word, Excel, PowerPoint, todos esos programas, Publisher, esos programas que los que usamos la computadora usualmente estamos utilizando. Entonces nosotros vamos y compramos un paquete de Office y ahí viene todo lo que ocupamos. La gracia pudiéramos compararla con un paquete de Office, donde está todo lo que el cristiano necesita. En la gracia, en ese paquete llamado gracia, está la salvación, está la justificación, está la redención, está lo que tiene que ver con el sello del Espíritu, está lo que tiene que ver con glorificación, con la vida eterna, el cuerpo nuevo que recibiremos. Todas esas verdades espirituales se conjuntan todas, se hacen un solo paquete y le vamos a llamar a ese paquete gracia. También he ejemplificado la gracia como, como una olla grande donde está dentro de esa olla todas las, ¿cómo lo digo? Todos los ingredientes. Ahí está el chayote, ahí está el pollo, ahí está, o sea, ahí está todo junto en una sola olla, y eso es como un regalo que Dios nos da, como diciendo, tome, esta es la gracia. ¿De acuerdo? Edwin, ¿estás ahí? Deme un segundito, mi hermano. Muy bien. Entonces la gracia viene a ser eso, como una olla. Yo pudiera decir que es como un cofre lleno de regalos muy valiosos. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el favor que Dios nos da. Y digo inmerecido porque nosotros no lo merecíamos. En realidad nosotros, los seres humanos, lo único que merecíamos era el castigo eterno. Desde la desobediencia, desde el pecado original y todo lo que se trastocó con respecto a la caída del hombre, pues entendemos de que ya a partir de ese momento el hombre estaba caído. Pero viene Dios y en su infinita misericordia nos salva y nos da ese regalo, ese maravilloso botín llamado gracia. Gracia se traduce o se entiende como bondad inmerecida de Dios, regalo o favor inmerecido. Ahora sí, dice el apóstol Pedro que tenemos un problema con la traducción de Reina Valera. Y ese es el problemita que tenemos nosotros cuando nos apegamos a una traducción. Porque si usted mira, Reina Valera dice, testificando, verso 12, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la cual estáis. Como diciendo, ya ustedes están en la gracia. Y eso es lo que yo les testifico, que ustedes están en la verdadera gracia y ustedes están en ella. Pero realmente lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí es una exhortación a los cristianos, no solamente diciéndoles que están en la verdadera gracia, sino que además les está diciendo, manténganse firmes en ella. Repito, hermanos, y que mis palabras queden claro en toda la audiencia. La Reina Valera nos traduce, nos dice que Pedro está diciendo que esta es la verdadera gracia de Dios. Esta cual, todo lo que le ha venido contando a través de la carta a nosotros los cristianos. Esta es la verdadera gracia de Dios. Reina Valera dice, en la cual estáis.
como ubicándonos en la gracia, como poniéndolos en ese lugar llamado gracia. Y eso no está mal, eso está bien, decirlo, eso está bien. El problema es que el versículo no nos está hablando de que ahí en esa parte final, cuando dice en la cual estáis, no nos está, eso no es lo que Pedro nos está diciendo. Pedro lo que nos está diciendo es, ahí, después donde dice la verdadera gracia de Dios, después de esa coma, lo que viene es un llamado de Pedro, una exhortación de Pedro, a que nos mantengamos firmes en ella. ¿En ella qué? En la gracia. Como diciendo, ustedes están en la verdadera gracia, pero háganme un favor, manténganse firmes en ella. Tanto es así, hermanos, que aquí tengo 3 traducciones de la Biblia. La primera es de la Nueva Versión Internacional, muy famosa, muy conocida. Y el texto dice así, en la Nueva Versión Internacional dice así, igual el verso 12, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Claramente les está diciendo a estas personas, estén ahí sobre esa gracia. No se muevan de esa gracia. Es una especie, si pudiéramos decir, hasta suena a orden, ¿verdad? Manténganse ahí. Manténganse firmes en ella. La segunda traducción que les tengo es la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada es una traducción de Reina Valera también, pero más moderna. Creo que es del 2015. Si mi memoria no me falla, la Reina Valera actualizada salió en el 2015. Es más reciente la traducción que la que nosotros normalmente usamos, que es la Reina Valera del 60. Y dice así, os he escrito brevemente por medio de Silas. Ve, ya aquí le llama Silas, a quien considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Y después le dice, estad firmes en ella. Entonces, evidentemente, estamos aquí ante una orden, ante una exhortación del apóstol Pedro a estar firmes en la gracia que Dios nos puso. Es un llamado claro que el apóstol Pedro está haciendo a estar firmes en la gracia. Tal como lo enseña, por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice así Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces, si usted nota, Pablo aquí en Corintios nos está hablando de un evangelio que nosotros recibimos y en el cual dice que perseveramos. En este evangelio que estamos, perseveramos. Y Pedro nos está diciendo que nos mantengamos en la gracia. Cuando hablamos del evangelio de la gracia. Pablo nos dice en Corintios que perseveramos. Y Pedro nos está diciendo que nos mantengamos firmes. Es lo mismo. Pedro dice, manténganse firmes en la gracia. Y Pablo nos dice, perseveramos. En ese evangelio, perseveramos. Entonces, hermanos, vemos que aquí
nos hace un llamado el apóstol Pedro a estar firmes, a permanecer firmes en la gracia. Lo mismo que Pablo allá en 1 Corintios 15, versículo 1. La otra cosa que vemos aquí es que la gracia de Dios, vemos en acción la gracia de Dios salvando a las personas. Y vamos a ver la gracia de Dios cuando Cristo venga. Y esto es interesante porque la gracia, esta gracia en la cual Pedro nos dice que nos mantengamos, es una gracia que está en acción ya, pero que también la vamos a ver en acción en el futuro. La gracia de Dios, ¿cómo la vemos? Salvando a las personas. Es por gracia, es a través de la gracia de Dios, de ese regalo que Dios nos salvó a nosotros. Y eso lo vemos a diario, cada vez que Dios salva a una persona, le está dando gracia, le está regalando, le está dando ese regalo inmerecido que se llama salvación. Y también vamos a ver la gracia en un futuro cuando Cristo venga. Veamos la gracia actuando hoy día. Veamos un ejemplo. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 23. Hechos 11, 19 al 23. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos, entre los judíos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Qué hicieron? Anunciando el evangelio del Señor. Ellos, en esta porción de la Biblia, lo que está diciendo es que ya el asunto que solo a judíos ya no iba a ser más. Ya se iba a abrir a los griegos, o sea, a los no judíos, a los paganos, a nosotros. Nosotros pudiéramos entrar dentro del grupo de los paganos, porque el otro grupo son los judíos. Tenemos judíos y gentiles, o judíos y griegos, como le querramos decir. Entonces dice el verso 20 que anunciaron a los griegos el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y escuche lo que pasó. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Griegos convirtiéndose al Señor, señores. Esto no era normal, porque la salvación era algo, los judíos pensaban que la salvación era algo exclusivo de ellos. Pero aquí nos está diciendo que gran número de griegos creyeron y se convirtieron. Gloria a Dios, hubo una conversión, como hubo conversión en usted y en mí. Y dice el verso 22, que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé llegó, vio la situación y vio la gracia de Dios manifestada en esas personas que estaban salvadas ya. Por eso este pasaje nos ayuda a entender de que la gracia de Dios es una maquinaria que están dando ahorita. Es un caballo que está cabalgando. Es un tren que está caminando. La gracia de Dios. Aquí vemos a los griegos siendo salvados. Y hoy, 2000 años después, vemos a hombres y mujeres creyendo en Jesucristo como su Salvador. Y eso dice que Bernabé llegó y ¿qué vio? Vio la gracia de Dios.
Como que llegó, se asomó y dijo, esa es la gracia de Dios salvando a las personas. Esa es la gracia que están dando ahorita. La gracia que nos alcanzó a nosotros. La gracia que va a alcanzar a su hijo o a su hija. O que ya alcanzó a su hija o a su hijo. La gracia que va a alcanzar a su padre o a su madre o a su esposo o a su esposa. Esa gracia, cuando Pablo llega aquí y la ve, Bernabé llega y la ve. Casi como que la gracia se le hizo así, una realidad. Donde vio que que griegos estaban creyendo en Jesucristo como su Salvador. Esa es la gracia que está andando ahorita. Pero también la palabra de Dios nos enseña que hay una gracia que va a ser manifestada cuando Cristo venga. Y eso lo podemos ver en 1 Pedro 1:13, cuando nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, oiga, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Cristo venga, si nosotros estamos impactados de ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas, salvándonos, salvando a nuestros hijos, salvando a nuestros amigos, nuestros familiares, cuando Cristo sea manifestado, dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, que esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa gracia que vendrá con Jesucristo, hermanos, cuerpos nuevos, glorificados, cielos nuevos, tierra nueva, esa gracia que va a ser derramada sobre nosotros, ya total y absolutamente. Hoy todavía vemos por partes, dice la palabra de Dios, todavía no está todo consumado. Tenemos adelantos del Espíritu Santo, tenemos adelantos de bendiciones del Señor, pero cuando Cristo venga, esa gracia será completa, hermanos y hermanas. Y por eso enseñamos que la gracia de Dios es algo que está operando hoy, pero que falta que se consuma en el futuro. Así que, mis hermanos, eso es lo que tiene que ver con esta gracia de Dios. La otra cosa que quiero hablarles es que la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. Muchas formas. La gracia de Dios, dice la palabra, que se manifiesta de muchas formas. Y por eso tenemos un versículo como 1 Pedro 4:10, que nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es la que nos tiene aquí. Se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta a través de la salvación de las personas que amamos. Se manifiesta a través de la salvación de nuestras vidas. Se manifiesta a través de la paz que Dios trae a nuestros corazones cuando estamos en paz con Él. El día que entregamos nuestro corazón a Jesús, todo cristiano debería estar experimentando la paz, el gozo de la salvación. Por algunas razones, algunos cristianos lamentablemente no experimentan este gozo porque no han tenido un adecuado proceso. Tal vez vinieron a la iglesia, comenzaron un tiempo, pero enseguida, por una o por otra razón, se apartaron. Pero yo quiero decirle que la multiforme gracia de Dios, la forma de Dios de darnos su gracia, de ser gracioso con nosotros, no gracioso de que nos cuenta chistes, sino gracioso en el sentido que nos da gracia, es de muchas maneras. Por último, con respecto a la gracia, la pregunta del millón y la pregunta que abrió el tema hoy, ¿podemos caer de la gracia? ¿Podemos caer de la gracia, de esta gracia que estamos hablando aquí? ¿Cómo me gustaría abrir el micrófono ahorita? Pero por causa del tiempo y la enseñanza no lo voy a hacer aún. Pero, ¿podemos caer de la gracia de Dios? Y la respuesta es sí, sí podemos caer de la gracia de Dios.
Sí puede un cristiano caer de la gracia de Dios. ¿Lo enseña la Biblia? Claro que lo enseña la Biblia. Ahora, tenemos que diferenciar entre lo que es caer de la gracia de Dios y las caídas que como cristianos podamos tener. Un hombre o una mujer que esté yendo a la iglesia, está muy metida en las cosas de Dios, sirve en la iglesia, pero un día se levanta y se da cuenta que su esposo le fue infiel, o su esposa, si es el varón. Y comienza a tener serios problemas con su cónyuge porque le fue infiel. De pronto una hija o un hijo le hizo algo malo, si es muchacha, cometió el error de meterse en adulterio con alguna persona, quedó embarazada. Lo llamaron del trabajo y le dijeron, ya usted está despedido porque usted no puede seguir aquí porque usted faltó tal día. Y entonces vemos cómo ese cristiano comienza a sufrir. Y ese sufrimiento de ese cristiano le hace ir y refugiarse, qué sé yo, en el alcohol. Y entonces ese cristiano llega, se toma unas cervezas y ya sintiéndose miserable delante de Dios, pues entonces comienza a consumir más cervezas. Y cae, estrepitosamente cae. ¿Es lo mismo eso que decir caer de la gracia? ¿Es lo mismo decir caer en un pecado X a decir caer de la gracia? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es caer de la gracia y otra cosa es caer en un pecado X o Y o Z. Todos los cristianos, de alguna forma, hemos caído en algún pecado. El que no peca de una manera, peca de otra. Hay miles de formas, Satanás pone miles de formas. Mire, el solo hecho que usted murmure de su hermana o de su hermano, ya usted está pecando. El solo hecho que usted coja algo que no es suyo, qué sé yo, usted administraba un dinero y usted cogió, no sé, cogió un dinero por ahí y se lo guardó, usted está cayendo en un pecado. Hermano, sí, pero yo me arrepiento, sí, pero cayó en el pecado. No es solamente decir, Señor, perdóname, por supuesto, eso es lo más importante, pero hay una realidad, caíste en ese pecado X. Y para eso existe lo que se llama el arrepentimiento. Y para eso existe lo que tiene que ver con la restauración. Los hermanos más fuertes ayuden al cristiano caído. No lo terminen de majar, no lo terminen de empujar, hay que ayudarlo. Pero caer de la gracia es otra cosa. Pero sí puede caer de la gracia un cristiano. ¿Y cómo sabemos que un cristiano puede caer de la gracia? ¿Y qué es caer de la gracia? Entonces aquí nos vamos a ir al capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Tenemos que aprender, hermanos, amada iglesia, si no aprendemos a hacer la diferencia, vamos a estar repitiendo los errores. Lo que se viene diciendo, esas cadenas de errores que se vienen repitiendo de generación en generación. Porque cuando yo hice la pregunta que si un cristiano puede caer de la gracia, el 90% de las respuestas fueron sí puede caer, pero no entendieron que caer de la gracia es una cosa y caer en un pecado X es otra cosa. Gálatas 5:4 dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces el cristiano que lee por encimita y se ve, ahí dice, el cristiano puede caer de la gracia. Y por supuesto que sí, puede caer de la gracia. Pero ¿qué significa caer de la gracia? Es que ese es el punto. No es lo mismo caer de la gracia que caer en un pecado. Cuando Pablo está hablando aquí de caer de la gracia, Pablo está hablando de una situación que se estaba dando precisamente con los Gálatas,
de que los Gálatas habían conocido al Señor Jesucristo, habían tenido un encuentro con Cristo, estaban viviendo en la fe de Jesucristo, pero lamentablemente habían ahí una serie de personitas llamados judaizantes, que los llamaban y les decían, vengan acá, ustedes creyeron en Jesucristo, pero además de eso ustedes tienen que guardar la ley. Si ustedes no guardan la ley, entonces ustedes no están completos, les decían los judaizantes. Entonces, si nosotros leemos desde el versículo 1 de Gálatas 5, nos vamos a dar cuenta que en el contexto, y yo quiero que lo leamos, espero que no se me cansen hoy. Dice así, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Señores, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí está hablando del yugo de la esclavitud, aquí tiene que ver con los requerimientos de la ley. Todos los requerimientos de la ley mosaica. Los 600 y pico de mandamientos que usted encuentra en los libros, en los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, Pablo les está diciendo, ustedes estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo les está diciendo, es como si ustedes se circuncidan, ustedes están volviendo a la ley, porque la circuncisión ¿de quién era? De los judíos, de la ley de Moisés. Y él les dice, si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Dejan la labor de Cristo, la dejan, como dicen, sin efecto, porque están volviendo, están retrocediendo a la ley. Sigue diciendo el apóstol, verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, oiga, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y ahí es donde viene el verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces vemos, hermanos, en el contexto tan claro como el agua, que aquí Pablo está hablando de caer de la gracia en el sentido de aquellas personas que habían abrazado la fe cristiana, la fe en Jesús, pero estaban volviendo atrás, estaban volviendo a la ley. Y por estar volviendo a la ley, Pablo les dice, ustedes están desligando de Cristo, están dejando sin efecto lo que Cristo ya hizo, porque ustedes están volviendo a la ley. Entonces, al decirles esto, les dice, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿qué es caer de la gracia? Lo que Pablo les está diciendo a ellos, caer de la gracia, es ustedes están volviendo a los rudimentos de la ley, ustedes están volviendo atrás y por lo tanto están cayendo de la gracia, se están apiando. Si la gracia fuera un caballo en el cual el cristiano va cabalgando, pero de pronto aparece una persona y le dice, no, mire, un momentito, ese caballo no le sirve a usted porque usted tiene que guardar el sábado, usted tiene que guardar, dejar de comer tal cosa, usted tiene que, toda la ley usted la tiene que cumplir. Entonces usted se apea del caballo, el del caballo llamado gracia, se apea del caballo y le dice, ok, está bien, yo voy a comenzar a guardar todo esto. Y usted comienza a caminar ya no en el caballo de la gracia de Jesucristo, sino en la carreta de los requerimientos de la ley. Entonces, usted cayó del caballo, usted cayó de la gracia. Porque ya usted dice, no, ya la gracia no me sirve, no es suficiente. Claro, te engañaron, entonces tienes que volver a la ley. Eso es caer de la gracia. Caer de la gracia lo tenemos que entender en el contexto, amados hermanos. En el contexto de Gálatas 5, y es que toda la carta a los Gálatas es esa lucha.
judaizantes volando ahí como moscas alrededor de los cristianos, tratando de judaizarlos, de hacerles creer que lo que Cristo había hecho no era suficiente. Y por eso es que Pablo les escribe, de Cristo os desligasteis. Se están soltando, desligarse, soltar la liga, soltar las ligaduras. De Cristo ustedes se están desligando. Pero tampoco tiene que ver caer de la gracia con perder la salvación, que es otro error garrafal que cometemos. Tras que no entendemos qué es caer de la gracia, que ya ahora sí lo entienden porque lo estamos explicando, creemos que caer de la gracia es lo mismo que perder la salvación. Y no es así. Estos cristianos que cayeron en la trampa de los judaizantes no perdieron su salvación. Dice de la gracia habéis caído, no dice de la salvación habéis caído. Caer de la gracia es una cosa y perder la salvación es otra, totalmente diferente, iglesia. Caer de la gracia habéis caído, no tiene nada que ver con pérdida de salvación. No dice que cayeron de la salvación, cayeron fue de la gracia. Tenemos que entender que un cristiano, como en este contexto de Gálatas, que era judaizado, no perdía su salvación. No es eso lo que Pablo está diciendo. Aún hoy, que viniera algún judaizante y nos dice, mire, ustedes creyeron en Jesucristo, pero ustedes tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto, hacer lo otro. Y un cristiano abraza ese incorrecto pensamiento, cae de la gracia, porque se apea del caballo de la gracia, que es Cristo, y se monta en la carreta de la ley. Pero lo que yo le diría es, usted cayó de la gracia, pero usted no está perdiendo su salvación. Usted me dice, pero ¿por qué no pierde la salvación si está diciendo que cayó de la gracia? Porque usted tiene que entender que caer de la gracia y perder la salvación son dos cosas totalmente diferentes. No lo podemos hacer una sola cosa. De hecho, la salvación no se pierde. Ni tampoco se pierde el cristiano, como me dicen algunos. No, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. ¿Qué chiste es ese? Yo no entiendo eso, me parece un chiste. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Yo digo, entonces, ¿cuál es la diferencia? No, la salvación no se pierde. Categóricamente la salvación no se pierde. El que es nacido de Dios, cristiano, de verdad, que nació de nuevo, regenerado por el poder del Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo de Dios, nunca se va a perder. Puede caer en un pecado, eso sí, lo que estamos hablando. Pero sepa una cosa, ese pecado te va a hacer daño, te va a arruinar, te va a traer desgracia, te va a traer desventura. Y Dios te va a disciplinar al punto que Dios te va a llevar a saber cómo realmente tienes que volver al camino correcto. Y si no haces caso, pues tranquilo, Dios se va a encargar de disciplinarte. Él va a saber cómo tratar, porque Él es tu padre y usted es su hijo. Y entonces Él tiene todo el derecho de ponernos en cintura. Pero no significa que por ese pecado usted va a perder la salvación. Si es que es cierto que eres cristiano. ¿De acuerdo? Entonces eso no es el tema, pero hay que aclararlo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que un cristiano, que en este caso, en este contexto, fue judaizado, no pierde la salvación, sino que cae de la gracia. Como dijimos, andar en la gracia es como andar cabalgando en un caballo. Si el que cabalga se cae, va a tener que caminar yo ponía el ejemplo de la carreta, ¿verdad? Entonces ya se montó en la carreta y o va caminando, pues ya el asunto va a ser más lento, le va a ser más difícil, más cansado. Mientras que si se mantiene en el caballo, cabalgando en el caballo, lo va a llevar, el caballo lo va a llevar sin ningún esfuerzo. Y esto nos enseña que cuando uno es conducido por la gracia, el yugo es fácil. Y vemos que cuando nos cargan con tanta carga, valga la redundancia, tanta imposición, esa inseguridad que se nos mete hasta los tuétanos lamentablemente en muchas iglesias,
enseñando no seguridad de salvación, sino inseguridad de salvación. Esa forma ritual, cúltica, ritual, siempre lo mismo, nunca hay nada nuevo, ya no sabemos el mensaje del pastor todos los domingos, ya sé que va a predicar, ya sé qué va a decir, y se vuelve hasta aburrido. Lamentablemente, entonces cuando nosotros caemos en esto, hermanos, nos bajamos de la gracia, o nos caemos de la gracia, como le quiere decir, y cabalgamos en otro caballo que se llama legalismo. Y ese otro caballo que se llama legalismo es un gran problema. Ahí es donde tenemos a los cristianos que mire que usted no se puede cortar el pelo, que mire que usted no puede usar un pantalón, obviamente guardando las debidas, el decoro, ¿verdad? Siempre nada en extremo. El libertinaje, aquí dice, a libertad nos llamó Cristo, evidentemente no a libertinaje. Y entonces tenemos cristianos que están cabalgando en un caballo que se llama legalismo. Y lamentablemente, hermanos, por eso muchos cristianos están apartados, no soportaron, no aguantaron tanta presión, el caballo los botó, no están siguiendo las cosas de Dios como debe ser, hay que ayudarles, hay que restaurarlos, hay que tratar de ir a buscarlos, volverles a hablar, volverlos a animar, no es fácil, pero hay que hacerlo. Pero lamentablemente, apiarse del caballo de la gracia y montarse en la carreta del legalismo es terrible. Los cristianos que están cargados, que están agobiados, que están con semejante montón de leyes, mire que usted no puede hacer esto, que usted tiene que hacer lo otro. Me acuerdo del caso de una hermana que me decía, estoy cansada porque todos los meses teníamos que salir, todos los meses tenían que ir a retiros, yo no sé a dónde, iban, volvían, tenía que abandonar su casa hasta por 2 o 3 días. Una cosa increíble, un legalismo, pero lo que se llama terrible. Y por supuesto que todo esto trae problemas al cristiano. ¿Tenemos responsabilidades? Sí, claro. Pero las responsabilidades de la iglesia hay que saberlas distribuir, hay que saberlas manejar. Las responsabilidades con Dios, orar, leer la palabra, amar la palabra, estudiar la palabra, cantar, escuchar música, congregarnos. Todo eso son actividades que los cristianos hacemos. El problema es cuando nos comienzan a cargar con ese montón de cosas, de legalismo, de rituales, de cosas, hay veces hasta sin sentido. A veces uno pregunta, ¿y eso basado en qué? Ah, no, es que es una disposición de la iglesia tal. Me dice, qué raro, porque yo pensaba que tenía que ser basado en la Biblia. Pues no, fíjese que no. O tal vez lo basan en la Biblia, pero de una forma equivocada. Muy bien, entonces, hermanos, caer de la gracia, creo que queda claro. Uy, me están llamando. Queda claro que caer de la gracia no tiene nada que ver con perder la salvación. Ya vimos que caer de la gracia es dejar los beneficios de estar en Cristo para abrazar los asuntos legalistas de la ley. Eso es caer de la gracia según lo que nos enseña Gálatas capítulo 5. No lo podemos sacar de ese contexto. Si usted me saca ese versículo de ese contexto, usted está forzando el texto para que nos diga una cosa que realmente el texto no dice. Caer en el sentido de caer en un pecado es algo que lamentablemente sí, por eso la palabra de Dios nos llama a vigilar, a estar constantemente vigilando, a estar sobrios, a estar vigilando porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De eso sí nos tenemos que cuidar, porque eso es lo que nos puede traer caídas. Y esas caídas nos van a doler, nos vamos a chollar, vamos a tener serios problemas. En los cristianos que han pasado por situaciones de caída, todos, indiscutiblemente todos con los que yo he hablado, se lamentan de haber tomado malas decisiones.
Se han llevado situaciones de situaciones, problemas de problemas, han perdido casa, algunos han perdido propiedades, han perdido esposa o por lo menos están separados. ¿Por qué? Porque se apartaron, porque cayeron. Y duele escuchar eso cuando un cristiano le dice a uno, yo pasé por esto, pasé por otro. Yo tuve un hermano 6 años separado de las cosas de Dios, por lo menos de la iglesia, porque el varón no dejó de creer en Dios, porque era cristiano. Pero anduvo haciendo cosas malas 6 largos años. Ahora, ¿quién puede negar que este varón realmente creía en Dios? Yo, que tuve la experiencia de conversar con él, me di cuenta que era un hombre que realmente amaba a Dios. Lloraba todos los días como un chiquito pidiéndole a Dios perdón, pero cayó en una situación X. Eso sí, a eso le podemos llamar caer, pero no es lo mismo que caer de la gracia. Bien, mis hermanos, creo que de las preguntas que mandé, vamos a ver las preguntas un momentito. ¿Qué significa caer de la gracia? Ya lo contestamos. Ya creo que fui amplio con eso. ¿Tiene que ver con perder la salvación? Ya lo dije también. No tiene nada que ver con eso. Y vamos a ver, ¿puede un cristiano caer de la gracia? Dijimos que sí, ¿verdad? Un cristiano puede caer de la gracia en el entendido de que caer de la gracia es volver a la ley. Eso es caer de la gracia. El contexto de Gálatas 5:4 es clarísimo. Bien, creo que las 3 preguntas están siendo contestadas y entonces volvemos al cierre de la primera carta. En el verso 13 de 1 Pedro 5, ya el apóstol Pedro les dice, sigue despidiéndose. Recuérdense que estamos en la despedida de Pedro. Y dice, la iglesia que está en Babilonia, Babilonia ahí es una forma simbólica de llamar a Roma. En realidad lo estaba llamando Roma, probablemente para no meterse en problemas o para evitar algún tipo de situación, no sé, o para hablar en algún término que no fuera tan evidente, ¿verdad? Acuérdense que Pedro le está escribiendo a los cristianos, le dice, la iglesia que está en Babilonia, creemos que ese Babilonia es Roma, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Siempre al final de las cartas tenían esta costumbre los escritores de decir quiénes estaban ahí y saludar. Y termina diciendo el versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ese ósculo es beso de amor, lo que le llaman algunos besos santos. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Todos los que estamos en Jesucristo, usted y yo estamos en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros. Muy bien, mis hermanos, pues hemos llegado al final de la carta de 1 Pedro. Pues viene la parte del repaso, eso va a ser la otra semana. El viernes no va a haber estudio bíblico. Vamos a tomarnos un pequeñito descanso el viernes y entonces la próxima semana estaríamos con el repaso general de la primera carta de Pedro. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.